Bueno, en la sesión número 2, como les comenté el miércoles, vamos a ver ya la parte más aplicada al proceso editorial en sí. Ya sigue siendo una parte teórica porque no tenemos tiempo de hacer muchos ejercicios, pero sí en el material que les voy a mandar el día de mañana, porque quiero hacer unos ajustes en la bibliografía. Les voy a dejar algunos documentos en Excel o cuadros que ustedes pueden utilizar para hacer esos ejercicios que les voy a explicar hoy día como teoría. Inicialmente esa sesión tenía 3 puntos, pero he agregado 2 más que me parecen importantes y que creo que sí nos va a dar el tiempo para hacerlos. Y si no llegamos a alguno, bueno, les queda en el PPT que voy a compartir con ustedes y también en la bibliografía. Entonces, en esta sesión vamos a ver un poco sobre la cadena productiva del libro, lo que tiene que ver con todo el proceso, desde la creación del manuscrito, del libro, hasta la llegada a los lectores. Vamos a ver un flujograma de procesos editoriales, vamos a ver una herramienta para la planificación editorial, y luego cómo se elabora un presupuesto y un escandallo, que ya van a ver qué es lo que en qué consiste y para qué sirve, ¿no? Entonces comenzamos con la cadena productiva del libro. ¿Alguien sabe qué es la cadena productiva del libro o a qué llamamos cadena productiva del libro? ¿No? Bueno, entonces vamos a avanzar. La cadena productiva del libro, como su nombre lo dice, es una cadena, ¿no? Tiene una serie de eslabones, y se llama cadena productiva del libro a todos los procesos, a toda la serie de pasos por las cuales atraviesa un libro desde su producción por parte del autor hasta que llega al lector, ¿no? Empieza en el autor, pasa por la editorial y llega al consumidor final, por lo general a través de organizaciones intermedias como son las distribuidoras, las librerías, pero también ya en nuestros tiempos hay muchas editoriales que debido a los altos costos que generan estas organizaciones intermedias, han decidido iniciar la venta directa, ¿no? Luego vamos a ver un poco también los problemas o los contras de tener libros en librerías, el tema de pagos, retrasos y demás, pero en la estructura tradicional y también por un tema de exposición, de mayor difusión, las librerías y las distribuidoras siguen siendo un punto importante. Entonces, esta cadena productiva del libro tiene 3 etapas muy marcadas. La primera es el proceso intelectual, que es justamente contar con este manuscrito original, ¿no? Desde la editorial, atraer a un lector con la propuesta que nosotros tenemos, o en el caso de que sea un texto antiguo, por ejemplo, y que queremos hacer una reedición, el proceso intelectual incluye la compra de los derechos de edición, si es que no es un material libre de derechos, ¿no? Hay que recordar que para que un material sea de dominio público y nosotros lo podamos usar sin hacer ningún pago, tienen que haber pasado años desde la muerte del autor. Y luego también este proceso intelectual incluye, por ejemplo, las traducciones, ¿no? Entonces, el proceso intelectual es esta primera etapa con la que nosotros vamos a contar con el libro o el material que queremos editar. Luego ya sigue el proceso de producción material, que tiene que ver con el libro como objeto, que es lo que hablamos la otra clase también, ¿no? Ya incluye todos los procesos de corrección, edición, diagramación, diseño, y incluso la impresión de ejemplares, ¿no? También, como lo vimos el miércoles, ya también por temas de la pandemia se aceleró el boom de los libros electrónicos, y esa conversión al formato digital también entra dentro de este proceso que es producción material. Y el último proceso ya son estos intermediarios a través de los cuales nuestro producto llega a los lectores. Este es un pequeño gráfico, ¿no? Para ver lo que les acabo de decir. Están los autores arriba, los editores al medio, ¿no? Los editores
van a ser como el nexo, el vínculo entre autores y distribuidores y por tanto lectores, ¿no? Aquí tenemos algunas de las tareas que se realizan dentro de la producción intelectual, los traductores, también tenemos la producción material, ¿no? Lo que utilizamos para, los insumos que utilizamos para que el libro ya sea un objeto final. Y bueno, también están los que importan los libros, los que los distribuyen, los que los compran, como el Estado, las bibliotecas, ¿no? Y finalmente los lectores. Pero por el momento, como estamos en un taller de gestión editorial, nos vamos a concentrar en justamente esta etapa de producción intelectual y material, que es el punto número 2 de la clase de hoy día, los procesos editoriales, ¿no? En un proceso estándar, digamos, para un libro de texto, ¿no? Porque vamos a ver que también, como decía una compañera de ustedes la clase pasada, puede ser que su editorial esté vinculada más a la literatura infantil y juvenil, a la novela gráfica, puede ser que sea esos que se involucran, pero en un proceso estándar, por ejemplo, de literatura, de un libro de ciencias sociales, lo que vamos a tener es este tipo de procesos o pasos, ¿no? La Gracias, disculpa, buenas tardes. Se está entrecortando un poquito. entrega de Sí, gracias, Frankie. Se está entrecortando justo también. Pensé que era mi computadora. No sé si quizá podamos volver a conectarnos. Gracias. A ver, un momento, por favor. Vamos a ver cómo solucionar el tema de la línea para que no se escuche entrecortado. Gracias, ¿nos logras escuchar? Sí, perfecto. Sigue un poco entrecortado. Cortado, ya escucha bien. Ah, qué raro, porque no Ya, listo. Ahora sí está bien. tengo. A ver, voy a ver mi conexión. Ahora sí ya se escucha mejor. Gracias. Igual veo mi. Me dice haz clic para volver a la videollamada cuando quieras dejar de presentar. No, ahora ya se escucha ver, bien. Creo que ya se estabilizó la señal. Ya. ¿Y desde qué parte no me escucharon? Sí te escuchábamos, pero un poco entrecortado. Ya. ¿Desde qué parte no me escucharon? Desde. ¿Alguien si me ayuda? La anterior diapositiva sobre la cadena del libro, se entendí bien. Al menos yo lo he escuchado claramente. Es esta diapositiva ¿Sí? que se está un poco entrecortada. Ah, ya. Entonces recién en la parte de procesos editoriales es que se me escucha mal. Sí, las partes de la cadena de producción.
desde esa parte también. Ah, ya. Ahora Ok, sí se te entonces escucha bien. vuelvo. Ya, sí, ya me conecté al internet de mi teléfono, que es mejor. Listo, gracias. Gracias a todos también por esperar. No, más bien disculpen. Bueno, entonces volveré a comenzar, tal vez. Bueno, creo que por lo que entiendo, lo que no han escuchado bien es la parte de los procesos, pero igual, repito, para los que llegaron tarde, que hemos comenzado con el tema de la cadena productiva del libro, y la cadena productiva del libro es el proceso a través del cual, el proceso de pasos a seguir para que el libro, desde su materialidad original, que es el manuscrito que nos manda el autor, llegue hasta los lectores. A ese proceso se llama cadena productiva del libro. Entonces, en la cadena productiva del libro están los autores, los editores, los libreros también como eslabón final, ¿no? Entonces, como decía, esta cadena tiene 3 grandes pasos. Está el proceso intelectual, que es el que tiene que ver con contar con un manuscrito original. Les mencionaba que, por ejemplo, en el caso de una reedición, hay que comprar los derechos del autor, ¿no? En el caso de una traducción, lo mismo, pagar por los derechos, y que solamente se puede hacer uso libremente de un texto cuando el autor murió hace 70 años o más, ¿no? Pero mientras esté vivo, si queremos usar algún texto de un autor que ya ha sido publicado, hay que pagar un monto por derechos de autor. Luego está el proceso de producción material, que tiene que ver ya directamente con la creación de este libro como objeto, con su diseño, con la corrección, con la edición y también con la impresión, o en el ambiente en el que estamos, que ya el libro digital, por efectos de la pandemia, fue una salida para muchas editoriales y una apuesta también para abaratar costos. También este proceso de conversión al formato digital está incluido en ese proceso que se llama de producción material. Y finalmente está el proceso de distribución y comercialización, que es cuando ya el libro llega a los lectores a través de librerías o distribuidoras, ¿no? Les comentaba que muchas editoriales, sobre todo pequeñas, han optado por crear su propia página web con su tienda en línea, porque los costos que cobran las librerías o las distribuidoras para ofrecer nuestros productos a los lectores, vamos a ver más adelante que son muy altos, muy elevados. Entonces encarecen mucho el precio de venta al público, ¿no? Y también, por otro lado, en la mayoría de librerías grandes, ¿no? De cadenas sobre todo, se terminan perdiendo un poco los títulos que no son los de las grandes editoriales, ¿no? Entonces, a veces también hay un pro y un contra que sopesar ahí. Pero igual, en la cadena tradicional consideramos a las librerías. Y este era un cuadrito que grafica un poco la cadena, pero ¿no? de manera gráfica, como su nombre lo dice. Y están los editores, están en otro color, porque si se dan cuenta, somos los editores los que vinculamos ambas etapas, ¿no? La de producción intelectual con la de comercialización y difusión. Entonces, los editores somos una suerte de vínculo entre estos dos grandes grupos. Entonces, como los editores, ese taller está dirigido a nosotros, a los que queremos dedicarnos a esta labor, me he querido concentrar en esta parte, ¿no? De la producción intelectual y material. Y más adelante igual hablaremos un poco del esquema de distribución y comercialización. Y entonces ahí estamos en la parte de los procesos editoriales, que fue donde me había quedado, ¿no? Estaba comentando que aquí estoy, en esta primera diapositiva, están las etapas que podemos llamar estándar o comunes en los libros
que usualmente se editan, ¿no? Lo más común, los libros de texto, que ya pueden ser de literatura, de ciencias sociales, de antropología, pero también vamos a ver que en el caso de las editoriales que se dedican, por ejemplo, a literatura infantil y juvenil, o a la novela gráfica, o editoriales que quieran hacer fotoálbums, libros de arte, ¿no? Van a haber otros gastos. Pero digamos, otras etapas. Pero las etapas tradicionales comienzan desde la entrega de este manuscrito, luego está la labor del editor, que es la evaluación, ¿no? De ese manuscrito, de leer el libro, evaluar. En algunas editoriales grandes hay una figura que se llama el lector, pero mantener ese esquema en una editorial pequeña es difícil, ¿no? Entonces, por lo general, es el editor el que revisa estos manuscritos y además de la calidad, ve también si se alinea con su línea editorial. También puede ser que evalúe costos desde el primer momento, ¿no? Por ejemplo, si es un libro que el autor quiere que lleve imágenes o es un libro muy grueso, ¿no? Que sabe el editor que ese libro, no sé, tendrá 600 páginas, entonces puede ser que evalúe también eso, ¿no? Y si el autor de pronto no es tan conocido, la inversión se justifica o no, ¿no? Entonces, la evaluación editorial no solo es de contenido, sino también ya de un poco lo que podría significar editar ese libro para la editorial, ¿no? En términos de éxito o de fracaso o de pérdida. Luego está el proceso ya, una vez que el editor dice, bueno, me gusta este libro, voy a apostar por este libro. Estoy hablando siempre de libro, pero entiéndase como libro, revista, ¿no? Distintos productos editoriales. Es la deformación que tengo porque yo edito libros, pero también se incluyen estos productos editoriales afines. Luego está la corrección de estilo, que es un proceso básico, pero como sabrán, es un proceso que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Hay mucha gente que dice que los escritores escriben bien, entonces ¿para qué los vamos a revisar? ¿Para qué vamos a corregir? Pero en realidad la explicación de que hayan tantos libros con erratas y con hartas erratas es que nos pasamos esa corrección de estilo, ¿no? Porque el editor también, por más de que sea una persona que puede escribir muy bien, que no tiene faltas ortográficas, cuando revisa el texto no se fija en esas minucias, ¿no? El editor más bien ve el bosque, ve lo completo, ve que el libro esté bien estructurado, que sea coherente, la calidad literaria, y más bien el corrector sí ve esos pequeños detalles de estilo, esa corrección de puntuación, ¿no? Y además la corrección siempre es ideal que se dé en dos momentos. Primero, cuando el editor ya editó el libro, es una primera revisión en el Word, y luego cuando se diagrama, es una revisión en la maqueta, ¿no? Porque siempre al diagramar pueden moverse algunas cosas, entonces es ideal que esa corrección sea doble. Luego está el diseño de línea gráfica. En este caso, claro, es cuando tienes alguna colección en específico con algunas características comunes, o de pronto una línea gráfica que le quieras imprimir a tu editorial, ¿no? Pero si no, también podría ser simplemente un diseño individual por cada título que se ajuste a sus características. Y la diagramación, ¿no? O la puesta en página del libro. Bueno, ahí volví a decir esto de la corrección de la maqueta, ¿no? Una vez diagramado, se vuelve a corregir la maqueta y al final el editor revisa, ¿no? Que ya todo esté ok, que se hayan insertado las correcciones. En ese proceso también está el paso al autor de su material, ¿no? El autor tiene que aprobar cómo quedó su libro y bueno, y dar el visto bueno antes de que vayamos a imprenta, ¿no? Estoy poniendo ahí la impresión, también podría ser que, como decía, solo sea una edición digital.
Y últimamente, en los últimos años, ya hay editores, en el Perú no tanto, en otros países más, pero que optan por la impresión por demanda, ¿no? O sea, hace como una especie de preventa del libro o van imprimiendo según, una vez que lanzan, según los pedidos que tengan. Pero la impresión por demanda es muy cara, ¿no? Porque cuando veamos el presupuesto, los presupuestos de impresión a más cantidad de ejemplares abaratan el costo, ¿no? Entonces, imprimir siempre por poca cantidad va a elevar mucho el precio de venta. Luego está la etapa de distribución y comercialización y al final ya la difusión que le podamos dar, ¿no? Las apariciones en prensa, hacer algún pequeño envío de ejemplares, ¿no? Las editoriales suelen atraer mucho público o mucha difusión cuando le envían, separan una cantidad de sus ejemplares para enviarlos a un diario, a un reseñista cultural, a algún escritor, influencer, booktuber, ¿no? Entonces, ya también en los últimos años se abrió mucho el espectro de lo que se entendía por a quién debía uno enviarle esos ejemplares, ¿no? Ahora ya hay muchas vías de llegar a nuevos lectores. Como decía al inicio, si los proyectos son libros para niños o novelas gráficas o álbumes de fotos o de arte, entonces además de estos procesos vamos a incluir la ilustración o por ejemplo si necesitamos usar fotografías, hay que hacer un pago a los fotógrafos para el uso de estas fotografías, ¿no? A menos otra vez que sean de dominio público. Pero si no, hay un pago ahí que también, y un proceso de buscar el contacto y pedir las autorizaciones, ¿no? Entonces, el editor, que es el personaje central de nuestro taller, es el que va a tener esta tarea encima de, como decía, unir estas dos etapas del proceso productivo y es un poco la cabeza de la editorial, ¿no? Es el primer lector de una obra con esta evaluación que comentaba. El editor usualmente va a guiar al autor para que su obra sea lo mejor posible, ¿no? Asesorarlo, ver cómo se reordena su texto mejor, ver el lenguaje de pronto en el que se está narrando una historia, ¿no? Hay editores que no tocan mucho el texto y hay editores que son más bien muy invasivos. Creo que el equilibrio está al medio, ¿no? Y en el diálogo que se puede establecer con el autor, la confianza que el autor tenga en quien lo va a editar. Es el vínculo entre la etapa de producción intelectual y producción material, porque el editor no solamente va a editar, a modificar un poco el texto, a hacer propuestas de cambio que mejoren ese texto, sino que además también es el principal organizador, ¿no? El editor, en editoriales grandes se habla de editor en jefe, que es más el gerente, y el editor, que es ya quien se encarga de los libros. En editoriales independientes, esa figura en realidad es una, ¿no? Es el gestor, puede ser el gestor cultural o el mismo que creó la editorial, el que suele cumplir todas las labores, ¿no? Es como multitasking. Es el editor es el que elabora el cronograma editorial, ¿no? Define cuánto tiempo le va a tomar producir tal o cual libro. Es el que también define si hay colecciones, en qué colección iría ese libro. También trabaja de la mano del diagramador, ¿no? Porque le sugiere el tipo de línea gráfica que va a tener el libro, más o menos el diagramador crea, claro, pero el diseñador le tiene que dar unas pautas para que el diagramador proponga, ¿no? Entonces, como digo, al final idea la línea gráfica que se ajuste más, que sea más acorde con el producto editorial, ¿no? No sé si tienen preguntas hasta esa parte, o no sé si estoy yendo muy rápido tal vez.
Y yo quisiera hacer solo un comentario. Sí, claro, Frankie. Yo he visto que normalmente las editoriales cuando empiezan a instituir van aprendiendo muchas cosas, como ha sido la experiencia de la editorial Baluarte. Aprendemos cosas sobre el camino y al Ujú. inicio nosotros como editores hemos desarrollado varias cosas y en algunas sí le hemos metido, digamos, más dedicación que en otras. Como a veces he visto que las editoriales que son creadas por personas que han estudiado literatura se Ujú. fijan más en la parte de la redacción, la corrección de textos. Y hay otros editores que no necesariamente han estudiado literatura, sino han estudiado otras cosas y tienen mayores fortalezas en otros ámbitos como el diseño, la distribución o el marketing. Pero ya con el transcurso del tiempo ya van incorporando otros elementos en ese proceso, hasta llegar, digamos, al proceso que tú has señalado, ¿no? ¿Cómo sería el procedimiento ideal? Sí, claro, o sea, en realidad las editoriales pequeñas también pensemos que muchas veces son casi autogestionadas por una persona, ¿no? No necesariamente tienen personal estable, casi nunca tienen personal estable, sino más bien van tercerizando según el proyecto, ¿no? Eso vamos a ver luego en el presupuesto y además les he puesto algunos precios referenciales que yo he manejado, por ejemplo, este año, o sea, son más o menos actuales, pero sí, o sea, no necesariamente se va a adquirir ese nivel de profesionalización desde el inicio, pero es el ideal, ¿no? Había un mensaje de Paul Vázquez, no, Ojiver. ¿Alguien creo que levantó la mano? ¿Vi acá? Sí, tenemos una pregunta Sí. de Paul Paul. Velázquez. Dice, buenas noches, la duda que tengo es si el autor del libro, cuando recurre a la editorial, es bajo un contrato exclusivo o el autor puede trabajar con varias editoriales simultáneamente. Bueno, eso va a depender mucho de qué tipo de editorial y de las condiciones que ponga el autor, ¿no? Por ejemplo, un autor conocido peruano como Alonso Cueto tiene un contrato de exclusividad con una editorial. Y además suelen ser contratos ahora con Penguin Random House. Antes estaba con Planeta y cambió a Penguin el año pasado. Eh, pero va a depender de las condiciones que exija el autor, ¿no? Al firmar su contrato. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional nosotros hacemos contratos por 2 años con los autores, pero no es un contrato en exclusividad, es solo para el territorio peruano. Y sí pueden citar o usar partes de su obra en otras publicaciones, citándonos a nosotros como los responsables de la primera edición, ¿no? Pero claro, eso va a depender mucho de la editorial y de lo que quiera aceptar o no el autor. En los contratos de las editoriales grandes, por ejemplo, como Planeta o Penguin, incluso el contrato de autor lo limita, por ejemplo, si hacen una película de su obra, la editorial recibe un porcentaje de lo que gatille ese proyecto que es audiovisual o una obra de teatro, ¿no? Entonces, por lo general, más grandes suelen ser un poco más abusivas en ese sentido. Las editoriales más bien pequeñas pueden negociar con el autor otras condiciones, pero digamos que no hay nada de estándar. Lo que sí se plantea al trabajar con el autor y al decir, bueno, vamos a publicar tu libro, es si hay o no una retribución, ¿no? Algunos autores simplemente por la felicidad, por la oportunidad que les da la editorial, piden, bueno, me dan 10 ejemplares cuando se imprima y ya estamos. Otros autores más bien piden un porcentaje del precio de venta al público, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cómo se fija ese precio. Pero en el mercado, cuando hay eso, ¿no? De un porcentaje para el autor, suele ser el 8 o 10% del precio de venta al público. Si el libro lo voy a vender a 30 soles, 3 soles de cada libro se va para el autor, ¿no? Pero otra vez ese mundo es tan variable, ¿no?
que es el editor el que va a negociar con cada autor y no todos tendrán los mismos requerimientos. Luego está el editor de libros académicos, tiene que tener alguna competencia especial. Bueno, en el caso de los libros académicos está sobre todo el tema de que suelen ser libros repletos de citas a pie de página, con una bibliografía súper exhaustiva, ¿no? Que, por ejemplo, no sucede en un libro de literatura. Una novela no tiene, puede tener notas a pie de página porque el escritor quiere acotar algo, pero no son llamadas a literatura, a fuentes bibliográficas. Entonces, en el caso del editor de libros académicos, creo que la competencia sería, más que de él, tener a un buen corrector de estilo que maneje un formato estándar como APA, como MLA, ¿no? Más que el editor mismo, sería el tema de un buen corrector que maneje esos estilos, ¿no? Y luego dice, ¿qué debe evaluar el autor al elegir una editorial? ¿Qué evalúa? Bueno, en ese caso el autor, creo yo, que lo que debería evaluar es, uno, qué grado de exposición me va a dar la editorial, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer uno más en un catálogo de grandes figuras, de grandes estrellas, de pronto me conviene ir más a una editorial pequeña en la que me den más atención, ¿no? Por otro lado, evalúas el prestigio, digamos, el catálogo del editorial para ver con quiénes vas a compartir, ¿no? El espacio, o ver la calidad de sus libros, por supuesto, o saber que también podría salir tu libro con ellos. Otra cosa que puede evaluar el autor es lo que decía, ¿no? ¿Qué condiciones le impone la editorial? Si son muy abusivas o si más bien son de un respeto hacia el trabajo intelectual del autor. ¿Qué evalúa la editorial? Estoy leyendo por si acaso las preguntas de Jesús Ochoa. La editorial, para aceptar al autor, como decía, evalúa el contenido del libro, ¿no? Que se ajuste a su línea editorial, que no sea un bicho raro o, como decía el otro día, un hijo bastardo de la familia, a menos que de pronto vea que es un éxito de ventas, ¿no? Y bueno, considerando que a ese editorial le interese eso, que tenga ese objetivo. Y también, como decía, los costos de ese libro, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado una novela, El espía del Inca, que es una súper novela, es muy gorda, y al comienzo apostó por una editorial chiquita, ¿no? O independiente, que se llama Lluvia Editores, que en realidad tiene muchísimos años, la dirige Esteban Quirós, pero digamos es una editorial independiente. El libro ganó los premios Luces, tuvo súper críticas, buenas reseñas, y este año Penguin ha comprado los derechos a su autor, Rafael Dumet, y ha hecho una nueva edición, ¿no? Entonces también se da muchas veces que ese autor que comienza con una editorial independiente, al ver el éxito que tiene, es jalado, es atraído por las editoriales más grandes, ¿no? Que de pronto al inicio no le hicieron caso. En el caso de Rafael, no sé si porque no lo consideraban un escritor de prestigio o porque su investigación, su libro, pensaron que no iba a ser de interés, porque es un libro muy histórico, ¿no? Y de pronto pensaron no va a tener muchos lectores, o por la materialidad, porque es un libro gordo, ¿no? No sé en su momento, pero ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo al comienzo esos libros pueden ser descartados por editoriales y luego más bien ser llamados adaptados. Y luego sale por qué es tan común escuchar que una editorial rechazó a un autor. Bueno, yo que he trabajado en Planeta, pero hace mucho, no puedo decir que ahora mantengan esa práctica. Muchas veces no te das abasto para leer la cantidad de libros que llegan, ¿no? A una editorial terminan llegando de pronto porque se reciben manuscritos.
Entonces tienes al mes 5 o 6 manuscritos que nadie tiene tiempo de leer, ¿no? Entonces, por eso decía la otra vez, muchas veces, como se dice usualmente, el mundo intelectual también es un mundo un poco de argollas, de contactos, ¿no? A menos que seas demasiado bueno, sobresaliente, pero de pronto para que una editorial diga, bueno, voy a leer tu manuscrito, tienes que tener una llegada un poco más directa, ¿no? Entonces, creo que sí, por eso no hay tantos que rechazan. Y como decía, es una apuesta, es una inversión, entonces muchas veces se evalúan eso y si eres un autor todavía desconocido, no, no vas a ser aceptado, ¿no? Y por eso, la otra vez les contaba que en el Perú y en casi toda Latinoamérica, pero en el estudio de la CPL del 2017, así hincapié en eso, hay muchísimos autores editores, ¿no? Porque como están cansados de que lo rechace la editorial y encima la editorial o le da pocos ejemplares o no le paga por su trabajo, entonces deciden, bueno, me obvio todos los procesos, me voy a Amazon, hago mi propio libro, lo diagramo y yo tengo todas las ganancias, ¿no? Sin ir muy lejos, Enrique Prochaska, que es un escritor de culto, conocido, que ha publicado en Planeta, hace poco ha lanzado un libro autogestionado, ¿no? Entonces ya no es solamente de autores noveles y desconocidos, sino que ya también la autoedición se ha vuelto una práctica que usan también otros autores, ¿no? Perdón, sí, ya terminé de responderle a César. Y Enma Talía ha levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Yo quería saber cómo manejar en este caso si hay un proyecto de poder hacer un libro ilustrado infantil, ¿cómo manejarlo? ¿Qué cuestiones, qué reglas, qué normas se debería tener en consideración para proyectarlo de la mejor manera, ¿no? Esa sería mi pregunta. Sí. Bueno, yo no soy especialista en literatura infantil y juvenil, así que la respuesta que te voy a dar es más a rasgos generales. Luego vamos a ver ya más temas de costeos, que eso sí lo he puesto. Pero en el libro infantil y juvenil hay que tener también claro si va a ser un libro, por ejemplo, ilustrado, un álbum ilustrado. Entonces, en el álbum ilustrado, la ilustración tiene igual o más peso que el texto, ¿no? Entonces, hay que buscar un buen ilustrador, un autor que esté en confianza con ese ilustrador, que se sienta cómodo de trabajar con él. Por lo general los autores tienen a sus ilustradores fetiches, ¿no? Por ejemplo, Micaela Chirif trabaja mucho con Jessica Valdés, que es una acuarelista de Tacna, que es muy buena. Entonces, en el caso de los libros infantiles hay que ver, por ejemplo, que también va a haber una inversión así. Luego, no sé, sí, definir también si va a ser un libro informativo o no, ¿no? Si va a ser un libro de texto, ¿no? Pero creo que lo primero sería evaluar un poco sobre la base de lo que te interesa a ti o la tendencia, ver qué te conviene hacer o qué tipo de texto vas a hacer, ¿no? Y el tema de los libros infantiles también suele ser un poco más caro, más allá de la ilustración y la escritura del propio texto, porque si tú piensas en un niño leyendo el libro, ¿no? Hay un desgaste ahí en la manipulación, más torpe. Suele los libros infantiles tener tapadura o tener un papel más grueso, un cuché por lo general de 115, 150 gramos. Entonces suele ser más caro como producto editorial, ¿no? Pero ahí yo creo básicamente tener un buen pool, un buen número de ilustradores en los que confíes y en los quienes encargar el trabajo y alguien que tenga que decir, ¿no? Un autor que sea interesante o que sea relevante. Sí, creo que ya estamos. Ya, entonces volvemos sí, ya leí todas las preguntas que tengo acá. Volvemos entonces con el PPT. Igual ahora vamos a ver
vamos a ver en un ratito un poco los costos más o menos aproximados y cómo se hace un presupuesto editorial, ¿no? Yo les hablé en la otra clase que, claro, muchas veces, y como decía Frankie también, los editores no suelen tener herramientas de gestión, ¿no? Que a veces son ajenas a nuestra profesión o a lo que queremos, como una tabla de presupuestos, un escandallo, un costeo, un gran Excel, pero a medida que uno va teniendo un catálogo, o sea, que se proyecta, ¿no? En este año voy a editar con lo que tengo de presupuesto, supongamos 6 títulos. Entonces, la idea es que nos organicemos, no solamente en el calendario anual, ¿no? Que usualmente uno piensa, por ejemplo, en las ferias, ¿no? En julio, que es la feria grande de Lima, por ejemplo, la más grande del país, voy a publicar mis novedades porque sé que van a estar ahí como más expuestas. O en el caso de Lima, a fin de año con la feria de Miraflores. En el caso de Arequipa me parece que es en noviembre, ¿no? Hay un calendario de ferias hecho por el Ministerio de Cultura, entonces uno puede planificar su calendario editorial sobre la base de esos eventos importantes, ¿no? O por ejemplo, pienso el año pasado fue el centenario de Chabuca y era en septiembre. Y no sé si se dieron cuenta, pero varias editoriales, independientes o no, sacaron libros sobre Chabuca, ¿no? Entonces también saber leer ese timing, por ejemplo ahora con las elecciones, salió el libro de Plata como cancha sobre Acuña, salió el libro del Lagarto de Vizcarra, ¿no? Y salieron varios libros políticos porque estaban midiendo ese timing político, ese contexto. Entonces, la planificación editorial tiene dos partes, ¿no? La planificación macro, que es cómo vas a ubicar tus títulos a lo largo del año, cuántos títulos vas a hacer, y la planificación micro, que es por cada título, qué procesos va a incluir ese título, ese libro para ser editado, y ordenar, ¿no? Un poco el trabajo. Ya sea que tengan una editorial con personas dedicadas a esto siempre, o que tengan personas que tercerizan, ¿no? O sea, que mando a un editor por fuera, mando a un diagramador, igual el esquema les va a servir, ¿no? Entonces, la planificación editorial es importante para ordenarnos, para una adecuada planificación, ¿no? Y es una herramienta muy simple. Hay diseños en línea, ustedes, se los voy a dejar en la bibliografía y se los voy a adjuntar, pero por ejemplo hay una española que se llama Marina Eguaraz, que tiene un blog que es bastante interesante. Ella ofrece servicios editoriales, pero ella, por ejemplo, tiene plantillas en línea que uno puede descargarse, y de verdad que están bastante completas. Entonces, luego se los voy a pasar también, pero el calendario editorial va a incluir, ¿no? Aparte de este calendario macro, el pequeño va a tener todos los servicios o procesos editoriales que requerirá nuestro libro. Es importante ponernos un inicio y un fin, ¿no? Por ejemplo, con la pregunta de Emma, para libros infantiles, por ejemplo, en un libro infantil que acabamos de hacer en la biblioteca, el ilustrador se ha tomado 3 meses, ¿no? Entonces, suelen tener tiempos de producción más largos. La editora de esa colección, que es Teresa Marcos, me comentaba que pueden llegar a demorarse hasta 6 meses. O sea, es un trabajo que primero es dialogante con el autor, que tiene que terminar de escribir el libro para que el otro lo ilustre, usualmente, en el libro álbum. Entonces, tenemos que tener fechas de inicio y fin para tratar de cumplirlas, ¿no? Es importante tener quién se va a encargar de cada cosa, como decía, ya sea que sean personal en planilla, personal fijo o personal que convoquemos para cada proyecto, y la fecha de lanzamiento, ¿no? Cuando yo quiero ya que mi libro esté en librerías o tenerlo en mi página en venta, y cuando comienzo a difundirlo. Puede ser que esa difusión sea
como una campaña de intriga, ¿no? En la que uno, antes de que salga el libro, ya comienza a hacer circular alguna nota de prensa o hace alguna entrevista con su autor, ¿no? Próximamente me han fichado para tal editorial. Entonces la difusión involucra no solamente cuando ya el libro está listo, sino puede comenzar un poquito antes para generar esa expectativa, ¿no? Y entonces, acá hay un ejemplo en realidad bastante simple de calendario editorial, pero que tiene, como les decía, un poco las etapas básicas, ¿no? La edición depende del número de páginas, por supuesto, pero debería tardar 1 o 2 semanas, ¿no? Acá he puesto todo 1 semana solo como ejemplo, ¿ya? Pero bueno, recibes el autor y la idea es que tengas los plazos así muy establecidos, ¿no? La semana 2, lo primero que vas a hacer es editarlo, porque no te sirve de nada mandar el texto a corrección de estilo si no es el texto final, ¿no? Entonces lo editas, se lo mandas al autor y luego viene la corrección de estilo. Luego pasa a diagramación en otra semana. Por supuesto van a ver, acá por el PowerPoint no me dejaba hacer algo más dinámico y más grande, pero puede ser que hayan pasos que se hacen a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras yo edité y lo mandé a corrección de estilo, yo ya sé qué quiero para la portada y el diseñador podría ir haciéndola, ¿no? Porque no necesita el texto. Entonces, sí hay pasos que se van a superponer, pero aquí como ejemplo más didáctico lo he hecho como si fuera una escalera, ¿no? La edición, la corrección de estilo, la diagramación, la revisión de la maqueta, la incorporación de correcciones. Yo por lo general he trabajado con siempre 2, 3, 4 machotes, o sea, siempre hay algo que afinar al final, ¿no? Entonces también en el calendario es bueno que tengamos, o sea, que lo hagamos un poco más holgado de lo que de verdad es, considerando que puede ser eso, que hayan muchas correcciones, ¿no? Y que el diagramador de pronto no las llegue a meter todas, o que se nos pase a los editores en la revisión también. Entonces, ese ida y vuelta de machote, editor, machote, corrector, es bastante usual. Y ya eso se da hasta la etapa final en la que tú dices, bueno, ya cerré este libro, ya se puede ir a imprenta, ya está limpio, ¿no? Entonces, esa es la parte final. Entonces, esto yo lo tengo, acá lo he puesto como pegado, pero les voy a mandar una tabla en Excel que la pueden usar ustedes para sus procesos. Depende también de cómo uno se sienta más cómodo, ¿no? En mi caso sí, a mí me sirve, me parece una herramienta útil porque así, sobre todo cuando tienes muchos proyectos. Entiendo si la clase pasada alguien me dijo que era una gestora cultural y que tal vez iba a editar uno u otro libro, de pronto ahí no le va a servir tanto o bueno, no va a ser tan necesario porque no tiene una parrilla de publicaciones a hacer en un año, ¿no? Pero cuando ya eres una editorial que tiene al menos 3, 4 títulos, sí es una herramienta útil que recomiendo, ¿no? Zaida Quispe ha levantado la mano. Dime, Zaida. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias por cederme la palabra para hacer mi pregunta. Respecto a los procesos de un libro, en específico los que están puestos en la diapositiva, yo tengo una ligera confusión acerca de respecto al corrector de estilo y digamos, una corrección ortotipográfica. En algún momento apoyé a un editor. Yo realmente no soy editora de profesión, soy aficionada, ¿no? Con miras a quizá a proyectarme en ese sector. Pero él me comentaba que en muchos de los casos, algunos autores les tienen pavor sí. una corrección ortotipográfica, una corrección de estilo, porque piensan que se va a desnaturalizar el contenido digamos, de su obra, ¿no? Entonces, yo no pude trabajar realmente en ese digamos, rubro específicamente, pero no me quedó claro, digamos,
el problema que tenía este editor. Y justamente ahora que he visto, dije, me lo voy a consultar, ¿en qué diferencia radican ambas tipos de corrección? Y si es que es necesario que una editorial tenga un personal, un corrector de estilo que trabaje, o sea, realmente en específico ese tema. Bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, los que se dedican a la corrección de estilo, en realidad, en general se dice corrección de estilo, pero saben hacer las dos cosas, digamos. Aquí hay una asociación de correctores de texto que se llama ASCOT y tienen diplomados, tienen cursos online, que de verdad tienen precios accesibles y, bueno, ellos tienen un banco de datos de correctores, ¿no? Pero la diferencia está en que, en efecto, la corrección ortotipográfica es más de erratas, ¿no? Falta una tilde, sobra una coma, por ejemplo, los títulos de los libros se ponen en cursivas, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles. En cambio, la corrección de estilo es ya más macro también, se parece un poco a la labor de la edición y puede sugerir, como tú decías, algunos cambios en el texto o alguna orientación que ya va más allá de las erratas propiamente dichas. Entonces, también hay editores que son muy invasivos, que se creen los autores y cambian totalmente el sentido del texto. Y esos son, creo, a los que les tienen pavor los autores. Pero hay correctores más respetuosos y que solamente hacen este barrido de erratas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la biblioteca trabajo con ese estilo de corrección, que es la corrección ortotipográfica. No hacemos corrección propiamente de estilo. Entonces va a depender del editorial y también de las necesidades del texto, ¿no? Yo no uso corrección de estilo porque los textos que llegan a la biblioteca están bastante bien escritos de golpe, ¿no? Pero también si te llega un manuscrito, por ejemplo, un libro súper interesante, que la trama te interesa mucho, que tú ves que es un libro que puede ser atractivo para los lectores y que es atractivo para ti, pero el escritor tiene no sé, redacta muy mal, ¿no? Ya un tema no solo de erratas, sino que no construye bien las oraciones, por ejemplo, entonces ahí sí podría servirte más un corrector de estilo, ¿no? Pero yo creo que la corrección ortotipográfica, esa es la que no debe faltar. Una consulta más, disculpa, Sí. antes que... No, sí. Justo había un caso de este editor en el que le entregaron pues el machote, ¿no? Le entregaron la obra y él empezó a leerla, ¿no? Y en este caso tuvo un inconveniente con el autor porque había un problema en la forma o en los tiempos que utilizaba para la narración. O sea, el texto estaba escrito en tercera persona y luego habían esos cambios súper interesantes ahí de tiempo, pero dentro de esta situación, él me explicó, porque yo trabajé un poco también ayudándole en ese sentido, que algunos autores, en este caso, se cierran, o sea, dicen, no, es así y tiene que ser así. En esta situación, ¿cómo se debe proceder? ¿Cómo debe proceder un editor, un corrector de estilo? O sea, ¿cuál sería, mejor dicho, la estrategia adecuada para manejar este tipo de situaciones? Porque el problema que se generó allí fue incluso que hasta el autor quiso retirar, o sea, quiso decir, no, basta, yo no voy más con este editorial, no. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de proceder en este caso? Gracias. Es que no sé si hay una manera correcta, simplemente va a ser una manera efectiva o no, que es qué tanto el editor persuada al autor, ¿no? Porque yo también he trabajado con autores complicados y a veces efectivamente no han querido hacer caso a mis indicaciones o no las veían como oportunidades de mejora. Entonces ahí depende de la editorial, ¿no? ¿Te interesa demasiado ese autor, tanto que aún sin corrección, o sea, sin correcciones no, pero porque y estamos quedando que las ortotipográficas de todas maneras tienen que ir, ¿no? Son erratas y ahí sí
ningún autor discute eso. Pero ya en cuanto al estilo o la propia edición, ¿no? Va a depender de qué tanto te interesa mantener al autor contigo, porque ahí también está el negocio de proponerle un ultimátum, ¿no? Bueno, si no aceptas esos cambios, no te puedo publicar. O si te interesa demasiado y no quieres perderlo, bueno, cedes un poco en tu edición y, o sea, obviamente la primera idea es la ideal, ¿no? Que el editor defienda su idea y que logre convencer al autor. Pero si no, es ver, evaluar, sopesar si es que estás dispuesto a dejarlo ir o si por mantenerlo te quedas con una versión como él la planteó, ¿no? Pero como digo, eso es en cuanto a revisión de edición y de estilo, pero el tema de las erratas sí, no hay autor que te las discuta, creo, ¿no? Muchísimas Ahí está, era por Zaida. todo por las, por todo lo que me has explicado, lo que nos estás haciendo entender, ¿no? Porque yo realmente estaba cuadriculada y decía, pero ¿qué tiene que ver es una cosa con la otra? Muchas gracias. No, de nada, de nada. Pero sí, o sea, creo que en general todo lo que estamos viendo en el taller y en general cómo se da el proceso de edición, no hay, digamos, una fórmula única, ¿no? Y bueno, como en la vida, todo siempre tiene su contexto. Entonces, se pueden dar recomendaciones, es lo que yo les digo, por ejemplo, con este cuadro de planificación, pero habrá gente que tenga otro estilo de trabajo y que más bien planificarse sienta que lo aprisiona, que lo encapsula y no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, yo les comparto sobre la base de mi experiencia lo que a mí me ha servido, pero no necesariamente se aplicará a todas, ¿no? A todos y todas. Ya, entonces, seguimos porque veo que no hay más comentarios. No. Seguimos con la presentación, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, este es un ejemplo muy esquemático, solamente con motivos para la clase, pero les voy a mandar, junto con la bibliografía y con algunos PDFs que tengo, aparte del listado, les voy a mandar esta herramienta en Excel, mucho más organizada y para que ustedes, si les gusta, la puedan usar, ¿no? Entonces, aquí ya viene la elaboración del presupuesto y el costeo, ¿no? Que es ya tal vez la parte que a nosotros los literatos o las personas de letras nos suele parecer más difícil de aprender, pero hay también formas sencillas y herramientas que ya han usado otras editoriales que uno puede aplicarlas, ¿no? Y también, siempre en una editorial más chiquita, este costeo y presupuesto va a ser más simplificado, más sencillo, que ya en un proyecto editorial más grande, ¿no? Vamos a ver en esta última parte, primero el presupuesto como tal de la publicación, y luego el último punto es cómo podemos definir ya el precio de venta al público, ¿no? Incluyendo nuestra ganancia. Entonces, ¿por qué es importante hacer un presupuesto o un costeo? Como decía al comienzo, porque antes de embarcarse en un proyecto editorial, sobre todo la editorial independiente, que no es que tenga los fondos, ¿no? Tiene que priorizar sus recursos, entonces va a necesitar saber más o menos cuánto le cuesta hacer ese proyecto para ver si se embarca o no, para tomar decisiones. Para toda esta parte final, yo he usado la bibliografía de Pablo Maradei, que es de la Universidad de Buenos Aires, y es un libro súper sencillo, clarísimo, de verdad, que está en internet, pero también les voy a pasar el PDF que ya me lo descargué hace un tiempo, y es justo la parte de administración, ¿no? Entonces, Maradei lo que hace es salir de esta visión utópica, idílica del editor que no maneja números, y más bien propone esto que está aquí, ¿no? Que hay que entender que el libro es un bien económico, que la editorial es una industria, o a eso aspira, es un negocio, que por más de que nosotros digamos, no tenemos fines de lucro, nadie se hace rico editando, ¿no? Entonces, ni siquiera las muy grandes, el margen de ganancia no es tal. Pero incluso aunque no tenga fines de lucro
y tu objetivo sea, no sé, publicar algo que te gusta, para publicarlo necesitas tener fondos, necesitas que haya una retribución que sea sostenible, ¿no? Entonces, incluso en la visión más idealista, sí necesitas ver a tu proyecto editorial desde una perspectiva económica, desde cuánto te cuesta y cuál podría ser tu ganancia, por más mínima que sea, ¿no? Al menos para, como digo, sostener otras actividades, ¿no? Si eres una actividad cultural, de pronto, gracias a esa ganancia del libro, puedes armar, no sé, una biblioteca en algún sitio, o implementar algún espacio, alguna actividad cultural, ¿no? Entonces, por eso sí es importante también ver esto al gestionar un proyecto editorial, ¿no? Como dice ahí, no solo cuesta, sino que también está sujeto a un mercado. O sea, nosotros al publicar un libro o al editar un libro, sabemos más o menos también que, no sé, pues un libro de una novela, yo no la voy a vender a 80 soles, ¿no? Voy a ver más o menos, a ver, un libro pequeño, una novela de 100 páginas, más o menos el promedio en el mercado es 25, 30 soles, ¿no? O 35, 40. Entonces, por eso el libro también se rige por estas leyes. Uno no le va a poner a su libro un precio exorbitante porque sabe que no se va a vender. Entonces, es un bien económico y se rige por leyes del mercado. Entonces, por eso es que antes de embarcarnos en un proyecto, hay que establecer si es viable o no. Y para eso no tenemos que esperar, o sea, para este presupuesto inicial, ¿no? Este costeo, no tenemos que esperar a ya haber terminado todo el libro. Más bien, uno, cuando recibe el original, ya puede tener una idea de cuánto cuesta el libro, ¿no? Por ejemplo, por las páginas que tiene, hay unos rangos. Yo manejo rangos de Lima, no sé en otras regiones cuáles serán esos rangos, pero de pronto los de Lima les pueden servir de referencia, ¿no? Los vamos a ver luego. Bueno, esta es también una cita de Maradei. El negocio editorial es un negocio de bajo margen, o sea, como les decía, no se van a hacer ricos, y de alto riesgo, porque el editor es el que asume los gastos, ¿no? El autor escribió su libro, bueno, gastó años en él de pronto, pero es el editor el que va a correr con la cuenta del diagramador, el corrector, el diseñador, y a ver si se vende o no. Ha pasado antes que incluso con autores o cantantes, por ejemplo, Planeta hace tiempo editó un libro de Gianmarco que se llamaba La madera del alma, cuando en teoría Gianmarco era famoso y los libros nunca se vendieron, ¿no? Entonces apostó mucho y hizo 10.000 ejemplares y el libro no fue un éxito. Más bien el libro de Pedro Suárez Vértiz, que sí sabían que iba a ser un éxito, pero mediano, terminó superando todas las expectativas. Y en su momento llegó a ser el libro más vendido de la industria peruana, ¿no? En menos de un año tuvo 40.000 copias vendidas. Ahora ya Renato Cisneros lo pasó. Pero nunca se sabe, ¿no? Si va a ser el libro que vendamos o si va a ser una apuesta a pérdida. Entonces, eso también es importante saberlo, ¿no? Tener desde el primer momento claro que es un riesgo. Entonces, para poder hacer un presupuesto, nosotros vamos a tener que hacer una especie de distinción de costos. Los costos que implica de verdad hacer el libro, los que son directamente atribuibles a él, por ejemplo, la edición, el diseño, la impresión, y también los costos que no son atribuibles a él, pero que nosotros tenemos que pagar para mantenernos en actividad, ¿no? Por ejemplo, si son un centro cultural que además edita libros, el alquiler del espacio en el que funciona el centro cultural también es un costo, ¿no? Y una partecita de ese costo va a ir al libro. O, por ejemplo, si tienen un sueldo, aunque sea de una persona, que se diluye entre varios libros, pues ese sueldo también es un costo fijo o de estructura, ¿no?
Entonces, al momento de ver un libro vamos a tener estos dos tipos de costos. Distinguir qué costos son los directos y cuáles son los de la estructura va a depender de la forma en la que esté organizada la editorial. Por ejemplo, en el caso mío, donde yo trabajo, mi sueldo sería un sueldo de estructura porque estoy contratada por el año, ¿no? En cambio, en una editorial pequeña, independiente, que no tiene un editor en planilla, sino que lo llama cada vez que tiene un proyecto, va a ser un costo variable. Entonces, no hay una única vía, ¿no? Aquí están, por ejemplo. Hay algunos costos de preproducción que pueden ser considerados directos o indirectos según cómo esté la editorial, ¿no? Como les decía antes, desde el Word ya podemos más o menos, no va a ser siempre exacto, pero tenemos una idea, porque cuántas páginas tiene ese libro, ¿no? Entonces yo calculo con las tarifas que manejan en cada una de sus regiones. Por ejemplo, ahora vamos a ir ahí, a ver si lo tengo, sí. Por ejemplo, estos son los rangos que yo he manejado este año desde la Biblioteca Nacional, ¿no? Podrían ser más o menos, pero para que tengan una idea. La corrección de estilo nos cobran 15 soles por página, pero hay quienes cobran 20 o 25, ¿no? Entonces, si yo ya sé cuántas páginas tiene mi libro, sé más o menos cuánto me cuesta la corrección de estilo. La diagramación de interiores, entre 10 y 15, también puedo hacer un cálculo, ¿no? Promediando. Como les digo, cada uno sabe más o menos las tarifas que hay en su lugar, en su región, pero sí es bueno tener más o menos una tablita de rangos para poder hacer ese cálculo chiquito solo con el Word, ¿no? Puedo ver también el tiempo que me va a tomar editarlo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí de trabajo cerrar ese libro, ¿no? Puedo ver esto que hablábamos de los autores. Si le voy a pagar, si va a tener un adelanto, si le voy a dar solamente ejemplares. Depende del trato que tengamos, del negocio que hagamos con ellos, ¿no? ¿Cuál será el precio de venta al público? Como les digo, uno más o menos sabe el valor de mercado. Entonces, si es un libro muy caro para hacer, ¿no? En cuanto a producción, y yo veo que no lo voy a poder vender, no sé, a más de 30 soles, entonces evalúo si da ganancia o no, si me conviene o no. Si el precio solo de costo es más alto del que yo lo voy a poder vender, pues no me conviene, ¿no? Y otra cosa es si es un libro solo de texto, que suelen ser más baratos, o, como decía su compañera, si es un libro ilustrado, definitivamente va a ser un libro más caro, ¿no? A menos, claro, que, bueno, que estén pensando en unas ilustraciones de pronto no de tanta calidad, o de pronto de alguien muy talentoso, pero que está estudiando. Por ejemplo, un estudiante de Bellas Artes que te va a cobrar menos que un ilustrador con experiencia, ¿no? Entonces ahí también varía mucho. En los costos directos están estos costos de preproducción, que es antes de que el libro vaya a imprenta, y el costo industrial, ¿no? Entonces, al evaluar el libro, también ustedes van a ver cuánto imprimirían. Si su mercado es muy pequeño, de pronto imprimirán 500, 300 ejemplares. Menos no, porque les va a salir mucho más caro, ¿no? Lo usual en Perú, una editorial grande de un libro que no sea su éxito de venta, sino un libro normal, imprime 2.000, 2.500. En la biblioteca imprimimos 1.000 o 700. Y editoriales pequeñas por lo general imprimen 500 o 700, ¿no? Entonces, también hay que ver cuánto podríamos imprimir. Entonces, hay una cosa que se llama el costo del producto, ¿no? Que va a ser justamente el costo de preproducción, cuánto me costó editar, diagramar, corregir, y cuánto me va a costar imprimir. Y ese costo se va a dividir entre la cantidad de ejemplares.
Entonces, estos son fórmulas muy simples, ¿no? No hay que ser un supermatemático para poder sacar estos costos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener como una primera aproximación económica a nuestro libro es este costo, que es cuánto me cuesta y lo divido entre la cantidad de ejemplares, ¿no? Y los costos de estructura, que bueno, les adelanté un poco, son los costos que ya tienen que ver más con la gestión de la editorial. Luz, agua, sueldos, alquileres, cuotas, por ejemplo, pertenecer a la Cámara Peruana del Libro, hay un pago ahí que hacer. Entonces, todo lo que sea más macro y que sea el día a día de la editorial, se considera un costo de estructura. No pueden ser muy bajos, porque si no, no te aseguran la sostenibilidad. Y no pueden ser muy altos, porque si son muy altos estos costos de estructura, te encarecen mucho el libro y nadie lo va a comprar. Esta es la que ya vimos. Entonces, esa es una forma sencilla de hacer un presupuesto, un costeo. En ese costeo no está ya el precio al que yo voy a vender mi libro. Es solo una herramienta primero interna para ver cuánto me cuesta producir un libro, ¿no? Y como les digo al inicio, al recibir un material va a ser una proyección, pero cuando ya tengo el libro hecho, ya ajusto, ¿no? Hago la verificación y les aseguro que no va a haber un cambio muy abrupto, va a ser en ese rango. Ahí me está preguntando, Frankie. Sí, son precios de Lima, pero claro, no sé cómo... Y son precios de Lima de lo que yo he trabajado en la biblioteca, ¿no? No sé si en general, pero por ejemplo, antes de que yo llegara, a los correctores de estilo se les pagaba 8 soles por página. Y aceptaban algunos, pero porque tenían un flujo de trabajo. Entonces decían, bueno, ya, si me vas a dar muchos libros, sí, pero si no, es muy poco, ¿no? Y entonces ahí hicimos un sondeo y siempre estaba entre 15 y 20 soles. Por ejemplo, si ustedes ven un corrector de estilo de tesis, ese es un corrector de texto simple, ¿eh? Un corrector de estilo de un texto académico, de una tesis, puede llegar a cobrar hasta 30 o 40 soles, porque sí o sí tiene que seguir un formato tipo APA, tipo MLA, ¿no? Entonces hay una corrección más rigurosa ahí. Julio Oicochea pregunta, ¿por qué cuesta menos a más impresión? Bueno, porque la cantidad el precio se va a diluir entre más ejemplares, ¿no? Y además la imprenta, sus costos son más bajos si imprimen con una sola placa una mayor cantidad de ejemplares. Por ejemplo, 1000 ejemplares, que es lo estándar, si tú imprimes 700, el precio de imprenta te sale solo 15% menos. Entonces, si tú imprimes 500, no es como uno piensa, ¿no? Bueno, imprimo 500, me sale la mitad. No. Imprimir 500 te va a salir un 20-25% menos que imprimir 1000. Entonces, la verdad es que la diferencia entre esos tirajes no es aconsejable, porque la imprenta para cada proyecto quema unas cosas que se llaman placas. Entonces, quemar placas para pocos ejemplares no les sale a ellos a cuenta. También hay más desperdicio de papel, porque el papel viene en redes más grandes. Entonces, para la imprenta misma es más conveniente tener tirajes más grandes, ¿no? Es una producción industrial. Entonces, por eso. Y luego, además, si imprimes muy pocos, como el precio total se diluye en menos cantidad, tu precio de venta va a ser más alto, ¿no? A ver, de la transcripción de un audio no sabría decirte, nunca he hecho eso, pero calculo que debe ser, no sé, como una edición, ¿no? Unos 20 o 30 soles. No sabría decirte, la verdad. ¿En la impresión por demanda no se usan placas? No, porque es una impresión digital. Se usan placas en una impresión de offset. La impresión digital es como la impresora que tú tienes en tu casa. No hay
no hay uso de placas ni de tipos. Bueno, entonces ahí tienen un poco la forma de hacer Uy, estamos sobre la hora casi. Pero bueno, vamos a ir a la última parte. Igual, como les decía, luego Sol, bueno, ustedes tienen mi correo, creo, porque estaba copiada, pero yo feliz de resolver algunas dudas que tengan ustedes más adelante por fuera del taller. Y como les digo, mañana les voy a mandar todo esto, ¿no? Pero ya para terminar, quería ver una última herramienta que se llama el escandallo, que en realidad el escandallo es lo elaboran, porque con este escandallo ustedes van a tener el precio en el que podrían vender su libro. Es una herramienta contable. En este libro de Maradei que estoy citando y que les voy a enviar, está todo esto explicadito, pero como para dummies, ¿no? Yo soy pésima en números, o sea que este libro a mí me sirvió mucho, y él es docente de edición de la UBA, o sea que no es cualquier persona, tiene autoridad para hablar de esto, entonces yo creo que de verdad les puede servir mucho. Y es un libro cortito que está en línea. Vamos a ver el escandallo. Bueno, el escandallo, como les decía, es una herramienta de la contabilidad, que claro, para otras tareas va a ser una cosa complejísima, pero para lo nuestro, la verdad que hay muy pocos elementos que incluir para hacer esto, ¿no? El escandallo, como les decía, nos va a permitir que determinemos, que conozcamos qué margen vamos a ganar y a cuánto podríamos vender nuestro libro, ¿no? Porque obviamente si nos cuesta 10, no lo vamos a vender a 10. Vamos a tener que agregarle algunos costos a ese primer precio, ¿no? El precio de venta al público, bueno, eso ya es obvio, ¿no? Es el precio en el que se ofrece, ya sea en librerías o nuestras páginas, nuestro canal directo, pero lo importante ahí es, como decía, saber leer su mercado y ver que no sea muy alto ni muy bajo, ¿no? Que esté como que al medio entre el piso, lo más barato que lo puedes vender y lo más alto que lo puedes vender. El descuento comercial, primero les estoy definiendo lo que incluye el escandallo. El descuento comercial es lo que cobra la librería o el distribuidor para vender nuestros libros. Es un porcentaje súper alto, ¿no? Entre un 35% las librerías, algunas hasta 40%, y eso sí es igual en Lima, en Arequipa, en cualquier región que tenga librerías, es un esquema que se repite, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, comenzaron con el 35%, pero hay muchas librerías que ya no aceptan a menos que les rebajes el 40 o 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo vendo mi libro a 25, la librería se queda con 12, 10 soles, más o menos. Y lo peor es que la librería jamás te va a comprar el libro de golpe, sino que va a consignar, ¿no? Va a decir, tú dame 20 y si los vendo te pago, y si no, no. Entonces también es un esquema complicado. Por eso, sí es ideal que la editorial tenga un canal de venta directa y de pronto priorizar una u otra librería donde dejar alguna cantidad de ejemplares, pero que no sea su único canal, ¿no? Porque si no, de verdad, encarece mucho los costos. El ingreso neto es, bueno, lo que recibe la editorial, justo lo que expliqué ahorita, ¿no? Del precio de venta al público menos lo que se lleva a la librería. Y hay unos gastos que son gastos comerciales que toda editorial va a tener. Se llaman invendibles, ¿no? Es un pequeño grupito de libros que tú sabes que no vas a vender porque es un libro que no va a tener una salida así, que en un año me termino mis 500 ejemplares, sino que de pronto algunos se van a quedar en la lona, ¿no? No los vendiste, y sobre todo si son libros con un tiempo muy específico, ¿no? Los clásicos no pasan de moda, pero si aprovechas una actividad, por ejemplo, lo que decía,
el centenario de Chabuca y haces 1000 libros de Chabuca y su biografía y no se vendieron, es probable que el siguiente año ya nadie les preste atención y se vuelven obsoletos. Pasó su tiempo, pasó su hora, ¿no? Y lo otro es el deterioro. En las editoriales grandes se da más porque, claro, tienen almacenes con millones de ejemplares y se terminan malogrando por la humedad de Lima o porque están mal apilados, ¿no? Pero también puede ser que tú consignaste tus libros a una librería y la librería no los acondicionó bien y cuando te los devuelven están falladitos. Entonces, hay un porcentaje que tú tienes que saber de tus libros que por lo general no los vas a vender. También puedes considerar aquí los que piensas para regalar, ¿no? Por ejemplo, separar 5 o 10 ejemplares para prensa, para amigos escritores, para gente que le pueda dar difusión. Pero por lo general se usan estos dos tipos de consideraciones. Y lo último era lo que les decía de los derechos de autor, ¿no? Realmente en el Perú creo que solo las editoriales grandes suelen tener esto como una práctica de pagar un porcentaje del PVP a los autores. Muchas editoriales más bien compran directamente, ¿no? Le pagan una cantidad, se vendan o no se vendan, menor. Y hay otros que incluso, como decía, el autor quiere que lo publiquen simplemente. Entonces, de pronto esto de derechos de autor no se da, ¿no? Va a depender mucho del tamaño del editorial y de las condiciones con el autor. Pero ¿para qué nos sirve saber el escandallo? Porque una vez que tú descuentas o le sumas a tu precio todos estos costos, vas a saber cuánto podrías ganar con tu libro, cuánto estás ganando con ese libro, ¿no? Y esa ganancia es lo que hace sostenible a tu proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un presupuesto de escandallo, ¿no? Para un libro de 120 páginas. A ver, primero hice el presupuesto, que es lo que les decía que lo pueden hacer desde el comienzo y luego lo afinan cuando ya gastaron, ¿no? Por ejemplo, un libro de 120 páginas, considerando precios limeños, ojo, más o menos te podría salir unos 10.000 soles, vas a imprimir 1.000 y tu precio unitario de costo es 10 soles, ¿no? Esto, por supuesto, cambian y les va a dar otro resultado, pero he puesto algunos gastos que podrían ser fijos, ¿no? Como un alquiler de espacio, como la luz, el agua, útiles de oficina, el papel que gastas en imprimir tus pruebas caseras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tienes tu presupuesto muy simplificadito. Una vez que ya tienes ese presupuesto, puedes hacer tu escandallo, ¿no? La comisión a la librería, tú quieres vender tu libro en 30 soles, ¿no? Más o menos. Es lo que tú crees que podría ser un precio acorde al mercado, ¿no? Entonces, más o menos calculas cuál sería la comisión a librerías, el costo de cada libro, son 10 soles, el porcentaje de invendibles, que sería considerando este 8%, 0,08, y los derechos de autor, considerando que si lo vendes en 30 soles, le tienes que dar 3 soles al autor por libro, ¿no? Esto considerando que le pagues al autor otra vez. Entonces tú tienes que tu total, considerando lo que se lleva a la librería, lo que cuesta tu libro, los que no vas a vender porque los vas a regalar o porque se van a perder, y lo que le pagas al autor, te sale 23 soles. Entonces, si tú lo pensabas vender en 30 soles, vas a ganar 6 soles 90 por cada libro. Al hacer esto, tú puedes decir, bueno, no, me parece mucho, no, 7 soles por libro tal vez puede ser menos, y ajustas tu precio de venta, ¿no? Haces la prueba con, a ver, si lo pongo en 28 soles, ¿cuánto gano? Y eso va a aplicar a todo, ¿no? Pero sí es importante, como decía, que ese precio de venta al público tenga cierto sentido en el mercado, ¿no? Que puedan ustedes vender ese libro.
Yo siento que he ido muy rápido en esta parte, espero no haberlos mareado, pero no quería que nos pase como la otra vez que nos quedamos sin hablar al final de esto. No sé si alguien, creo que cuando lo revisen ya ustedes con las diapositivas y con la bibliografía, les va a ser más sencillo o van a poder captarlo mejor. Ahora he ido un poco rápido, pero no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Acá en mi PPT verán luego que hay, les he dejado algunas cosas para leer. Hay una serie muy buena de entrevistas, de comentarios de editores famosos que está en Letras Libres. También hay un calendario editorial que ustedes pueden descargar y que tienen un PDF y un Excel. Y también está este libro de Maradei, pero yo les voy a enviar el PDF. Y ahí en esa bibliografía me faltan poner algunos datos más, pero no me dio el tiempo, así que por eso les prometo que mañana se los envío. Pero no sé si alguno tiene una pregunta de lo último. O en general de lo que hayamos visto en el taller. Creo que los apabullé con esta parte final económica. A ver, ahí está. César Jesús Ochoa. Me quedó la duda sobre las ganancias del autor. ¿En qué casos gana un fijo y en cuál es un porcentaje? Eso es como tú lo negocies. Por ejemplo, en editoriales grandes, muchas veces se le da lo que se llama un adelanto de regalías, ¿no? Yo, como editorial grande, pienso, a ver, de Alonso Cueto, yo sé que voy a vender 1000 ejemplares con seguridad, entonces a Alonso le doy una partecita de eso que yo espero vender de él. Esa es una apuesta arriesgada y por eso se hace con autores ya conocidos usualmente, ¿no? Pero eso va a depender del contrato que hagas con el autor. Puede ser que, como decía, hay autores que con tal de que los editen, no les importa recibir nada más. Hay autores que dicen, bueno, no me pagues, pero dame 50 libros y yo veo cómo los regalo, los vendo por mi cuenta. Hay autores que sí dicen, ya, yo quiero este porcentaje de ventas. Y ese porcentaje de ventas, como les digo otra vez, también es variable, ¿no? Yo en Planeta y en SM, que es en las dos donde se usaba eso, en Planeta, por ejemplo, en la época en la que yo trabajaba, en el 2015-14, se le daba el 8% del precio de venta al público. Entonces el autor cada 6 meses recibía su reporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, su libro costaba 30 soles, él recibe, bueno, vamos a ver 10% para no complicarme con las matemáticas. El autor recibe 3 soles por cada libro. Como no le vas a estar pagando de 3 soles en 3 soles, haces cortes, ¿no? 6 meses a mitad de año le das lo que se vendió y 6 meses al final la otra parte. Pero sobre eso no hay nada unificado, ¿no? Ya va a depender de cómo ustedes trabajen con sus autores. ¿Cuál es el porcentaje máximo que puede reclamar el autor? El 15% es lo que se estila en Perú y en el mundo. Es un porcentaje máximo, el 15%. Aquí, por ejemplo, cuando son libros que tienen un tiraje muy grande, por ejemplo, Plan Lector, lo usual es 8%. Pero cuando es un libro a un tiraje reducido, para que al autor le convenga un poco más, es un 10 o 12%. Pero como les digo, eso no necesariamente se aplica y no todos los autores están interesados en recibir un cobro, ¿no? Entonces también va a depender de eso. Lo que decía Tadeo, que no sé si está en esta clase hoy, pero lo de la bibliodiversidad, que las editoriales independientes son como la cuna de la bibliodiversidad, son las que suelen apostar por autores no reconocidos, autores nuevos, autores que pueden ser interesantes, voces frescas, ¿no? Las editoriales más grandes, sí, hay excepciones, en algunos casos pueden publicar autores nuevos,
pero por lo general van un poco más por lo seguro, ¿no? Entonces, las independientes, al justamente darles cabida a esos autores que tal vez no encuentran su voz en una editorial más grande, puede ser que se encuentren más con autores que no reclamen un porcentaje o que no reclamen un pago, ¿no? Que su pago sea ver su libro publicado. ¿Hay posibilidad que nos puedan enviar la sesión? O sea, yo les voy a enviar, como les digo, el PPT, y no sé si los amigos les van a enviar las grabaciones, pero sí les voy a enviar el PPT y la bibliografía. Sí, gracias. Para aclarar, vamos a enviar las clases grabadas. El día miércoles estamos enviando los enlaces y también vamos a coordinar con Gracia para enviar el PPT a los correos. Recuerden que solo se va a enviar a las personas que han llenado el enlace de inscripción, perdón, de asistencia. Entonces, está en el chat. Si no lo han llenado, vamos a poder asegurar no vamos a poder asegurar el envío, así que por favor tienen el enlace de asistencia y vamos a enviar a sus correos las clases grabadas y el material. Y también vamos a indicar la fecha para la entrega del certificado que estamos dando por los cursos. Bueno, perfecto. Entonces, a través de AINI y de Entre Líneas es que les va a llegar el material que yo les envío a ellos. ¿Quiere decir que los gastos directos y de estructura son asumidos por la editorial? Sí, en el caso correcto, sí. Hay editoriales que más bien le cobran al autor, ¿no? Le dicen, bueno, ya yo te publico tu libro, pero tú corres con los gastos. Pero en ese caso estaríamos hablando de una editorial que no está fijando una línea editorial, porque simplemente lo que va a hacer es, bueno, si tú me lo pagas, yo te lo edito, ¿no? En el caso de ese taller, yo me he fijado más en el ideal de una editorial que quiere tener un sello propio, que quiere definir un catálogo, que quiere una línea coherente, ¿no? Porque si no, estamos hablando de una papelería o alguien, una oficina que simplemente, una mesa de partes, ¿no? Que recibe y dice, bueno, si me pagan, yo lo publico. Entonces, por eso, en esta sesión lo que han visto es que sí, la editorial asumiría esos costos, ¿no? Bueno, eso es. Creo que ya no hay más preguntas. No sé si... Bueno, espero, les comento que no había dictado un taller de este tipo, he dictado otros talleres y ha sido una experiencia bonita, aunque me he puesto un poco nerviosa, creo, y atropellada, pero espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y bueno, nada, les agradezco haber tenido el interés y también a Sol y a Ru de Entre Líneas y AINI por darme la oportunidad de compartir lo que he ganado en mi experiencia. Y pues eso. Ah, bueno, ahí hay una pregunta más, así que me queda un ratito más. Si, por ejemplo, queremos publicar a una autora como Margaret Duras. Ya, bueno, en realidad, claro, la traducción tiene unos créditos, ¿no? Porque efectivamente la obra puede ya estar libre de derechos, pero si vamos a usar una traducción que encontramos en Internet, tendríamos que ver si esa traducción también está libre de derechos o si alguna editorial más grande los tiene, ¿no? Pero en ese caso hay que hacer un sondeo. Si es que ustedes mismos van a hacer la traducción, pues no hay que pagarle a nadie más por esos derechos, porque es una traducción propia, ¿no? El libro ya está libre, entonces no habría problema por ahí. Pero si usan una traducción, por ejemplo, que esté en línea, pero que sea de una editorial como Seix Barral, o piden autorización o van a tener que contactar a ese traductor. Ya, esa era la última pregunta de María Gabriela, así que con eso ya... a ver, Frankie, sí. Te escucho, Frankie. Frankie levantó la mano, pero no sé si me escucha. Aló, ¿ahora me escuchas? Gracias. Sí, ahora sí. Ya, Sí, muchas ahora gracias. sí. Me ha pasado muchas veces que he querido conversar con algunas personas para proponerles un contrato editorial
pero he sentido que por el tamaño reducido de mi editorial no han aceptado. Y en algunos casos ha sido una suerte de publico con la editorial Baluarte o publico con otra editorial que ya es mucha más consagrada o es más grande. Lo mismo nos ha pasado en el caso de comprar derechos de una autora que ya falleció, pero que la editorial Penguin Random House está interesada en comprar y nosotros también, pero nosotros lo hicimos primero. Entonces, ¿de qué manera podríamos plantear esta propuesta editorial durante la negociación para que nuestra oferta sea más atractiva, o qué deberíamos tomar en cuenta para convencerlos de publicar con nosotros antes de que publiquen con otros? Sí, a ver, yo creo que una herramienta útil es que ustedes sean chiquitas, medianas o grandes, ¿no? Una especie de portafolio de lo que han hecho, ¿no? Siempre es bueno también tener recomendaciones. Por ejemplo, si ya editaste a un autor o autora y quedó satisfecho, tener una especie de garantía, ¿no? De que tu trabajo es bueno, que eres serio, que vas a cumplir. Porque también muchas veces, claro, los deudos de escritores que tienen los derechos se fijan en las editoriales grandes porque dicen, bueno, estos sí me van a pagar o sí van a cumplir. La independiente de pronto no lo sé, ¿no? No tienen esa seguridad. Pero entonces, aunque no hay, como digo, ninguna fórmula mágica, sí es importante que tengas un catálogo de lo que has trabajado, si puedes incluir en ese catálogo recomendaciones, reseñas, críticas. Por ejemplo, siempre sirve tener como un dossier, ¿no? De prensa o de apariciones en medio, porque eso también hace que la gente confíe más en tu trabajo. Y otra cosa es que la editorial independiente tiene a su favor que puede promover más a un autor que una editorial grande, ¿no? En la que hay demasiados autores conocidos y entonces se pierde en el medio de tantos. La editorial independiente tiene el factor de poder tener una relación más directa con los autores, ofrecerles de pronto más exposición, plantearles, ¿no? Yo te puedo presentar en la feria tal, podemos hacer una conversación en tal lugar, en la plaza, una actividad. Entonces creo que va por cómo tú también te vendas, ¿no? Y cómo puedas mostrar que tu trabajo es serio y que te comprometes. O sea, no creo que siempre sea solo económico el punto, ¿no? Que le puedas pagar más o menos, sino que el autor sienta que contigo va a tener una mayor exposición, un mejor trato y que vas a cumplir. O sea, que tu trabajo va a ser bueno y que finalmente vas a publicar su libro. Entonces creo que va más por ahí, por persuadir al autor de eso.